Hola a todos, mi nombre es Fiamma Furiase, soy ayudante de segunda de la tercera cátedra de anatomía y en el día de hoy vamos a hablar acerca del hueso coxal. En primer lugar, en cuanto a las generalidades, tenemos que recordar que es un hueso par que se sitúa a ambos lados de la línea media y que se va a articular en la línea media con el hueso coxal contralateral a partir de la sínfisis pubiana. A su vez va a formar la cintura pélvica, comunicando entonces el esqueleto apendicular, específicamente el fémur, a cada lado, con el sacro en lo que respecta al esqueleto axial. En cuanto a su clasificación, es un hueso plano, debido a que posee más longitud y anchura que espesor, y en conjunto con otros huesos, como el sacro, va a formar parte de la pelvis ósea, y de esta forma va a contribuir a alojar órganos tanto del abdomen como de la pelvis. Para comenzar su descripción, primero tenemos que recordar que es un hueso que se desarrolla, en principio, en la vía intrauterina, a partir de 3 puntos de osificación primarios, que van a formar 3 estructuras óseas primitivas, que van a ser hacia superior el ilion, hacia inferior y anterior el pubis, y hacia inferior y posterior el isquion. De estos puntos de osificación se va a ir osificando la estructura para terminar por converger estas 3 piezas a nivel del acetábulo. Pero esta convergencia no tiene lugar sino años luego del nacimiento. Algo similar ocurre, por ejemplo, con el desarrollo de la cabeza femoral. Entonces, si nosotros vemos una radiografía de un infante, lo que vamos a ver son las 3 piezas óseas primitivas relativamente separadas, porque en realidad sabemos que en este espacio radiolúcido lo que tenemos presente es el cartílago, que posteriormente se va a ir osificando para formar la estructura que vemos hacia el costado. En cuanto a la descripción de sus caras, ángulos y bordes, sabemos que tiene 2 caras, una cara lateral que estamos viendo y una cara medial, 4 bordes, superior, posterior, inferior y anterior, y 4 ángulos, antero superior, antero inferior, póstero inferior y póstero superior. La cara lateral la podemos dividir en 3 porciones. La cara glútea hacia superior, el acetábulo en la porción media y el foramen obturado hacia la porción inferior. El acetábulo va a ser la cavidad que va a recibir la cabeza femoral, que se va a articular con la misma. Va a estar delimitado por un borde, denominado borde acetabular o limbo del acetábulo. Y vamos a poder encontrar en todo este limbo distintas depresiones en relación a los puntos de soldadura de los huesos que mencionamos antes. Tenemos una depresión a nivel de la unión del ilion con el pubis, en la unión del ilion con el isquion, y una escotadura profunda, acentuada, a nivel de la unión isquiopubiana. Esta se denomina escotadura acetabular o isquiopubiana, justamente. Luego tenemos 2 porciones dentro del acetábulo, una porción más periférica, en forma de semiluna, que es lisa y justamente va a ser la porción articular con la cabeza del fémur. Esta porción va a terminar en un cuerno anterior y un cuerno posterior que van a finalizar en las cercanías de la escotadura acetabular. En su porción central vamos a ver una región más bien cuadrilátera, rugosa, que no va a presentar ningún tipo de articulación. Cuando observamos hacia superior podemos ver la cara glútea, cuyos accidentes óseos a señalar serían las líneas glúteas. Tenemos la línea glútea anterior, que se origina desde la escotadura ciática mayor, tiene un trayecto que es superior y hacia anterior, terminando en las proximidades del ángulo anterosuperior. Y luego vemos la línea glútea posterior, que se origina posteriormente a la que escribimos antes, también a nivel de la escotadura ciática mayor, o no tan marcadamente, un poquito más superior, y luego se dirige en forma vertical hacia el borde superior del hueso, terminando en la unión entre el cuarto posterior con los 3 cuartos anteriores del ilion. Estas 2 líneas van a dividir esta cara en 3 porciones. Una porción posterior, que va a prestar inserción a fibras del glúteo mayor, una porción media, donde va a insertarse el glúteo medio, y una porción inferior y anterior para inserciones del glúteo menor. A su vez, el límite entre la cara glútea y el acetábulo va a estar dado por este surco supraacetabular que también presta inserción al tendón reflejo del músculo recto femoral. Para finalizar en esta cara vemos el foramen obturador, que va a ser más bien ovalado en el hombre, triangular en la mujer,
y que su perímetro va a estar dado hacia anterior por estructuras pubianas y hacia posterior por estructuras isquiáticas. Entonces, anteriormente podemos observar la rama superior del pubis, el cuerpo del pubis y la rama inferior del pubis. En lo que respecta al isquion, vemos su rama relacionándose con la rama inferior del pubis, formando la rama isquiopubiana y el cuerpo. Algo para destacar en relación al borde inferior de la rama superior del pubis es el surco obturador, que va a formar parte del conducto obturado a partir del cual van a transcurrir el paquete vasculonervioso de este nombre. En cuanto a la cara medial del hueso, esta va a estar dividida en dos porciones a partir de la línea arqueada que se va a continuar a nivel del pubis como línea pectínea. Estas líneas van a formar parte del estrecho superior de la pelvis, que va a delimitar entonces una pelvis mayor o falsa y una pelvis menor o verdadera. Superior y lateralmente a la línea arqueada podemos ver una superficie triangular, más bien lisa, que va a prestar inserción en sus 2/3 superiores al músculo ilíaco y se denomina fosa ilíaca. Luego, posteriormente a esta fosa, vemos dos porciones delimitadas. Una porción inferior, que es más bien articular, lisa, que tiene forma de pabellón auricular y por ende se la nombra como cara auricular del coxal y que se va a articular con una cara semejante a nivel del sacro. Posteriormente y superior a la cara auricular podemos observar la tuberosidad ilíaca, que va a ser una superficie bien rugosa donde se van a insertar múltiples ligamentos de la articulación sacroilíaca. Inferiormente al pecten y a la línea arqueada vamos a observar en primer lugar hacia anterior el foramen obturado, que ya lo describimos anteriormente, y que podemos señalar nuevamente el surco obturador. Y posterior a este foramen y superiormente observamos una superficie que es más bien cuadrilátera, donde se va a insertar el músculo obturador interno y se va a corresponder en la cara contraria con la fosa acetabular. Continuando con los bordes, a partir de la cara medial vamos a describir el borde anterior y el borde inferior del hueso. El borde anterior va a tener dos porciones, una primera porción vertical y una más bien horizontal, con lo cual entre ambas van a formar un ángulo obtuso. Comienza entonces a partir de la espina ilíaca anterosuperior, donde van a insertarse múltiples estructuras, como pueden ser el ligamento inguinal, como puede ser el músculo sartorio. Luego encontramos a la escotadura innominada o de López-Figueroa, que se va a relacionar con el nervio cutáneo femoral lateral. Luego encontramos a la espina ilíaca anteroinferior, donde va a tomar inserción el tendón directo del músculo recto femoral. Y luego encontramos una segunda escotadura, que va a relacionarse con el músculo iliopsoas. Podemos ver, siguiendo el trayecto, a la eminencia iliopúbica, justamente va a ser una eminencia en el punto de soldadura de estos dos huesos, y este borde se va a continuar luego a partir de una superficie triangular, pectínea, donde justamente se va a insertar el músculo de este nombre, cuyo vértice se va a encontrar a nivel de la espina del tubérculo del pubis y cuyo borde posterior va a ser la cresta pectínea. Luego, la cresta del pubis va a ser la porción final de este borde y se va a dirigir desde el tubérculo o espina del pubis hacia el ángulo inferior del pubis. Y va a tomar también punto de inserción en esa cresta el músculo piramidal y el recto anterior del abdomen. Luego, en lo que es el borde inferior, vamos a ver una porción más anterior, articular, que va a formar la cara sinfisaria del pubis, y hacia posterior, más bien oblicuo en la mujer, este borde se va a extender a nivel del isquion hasta la tuberosidad isquiática. Desde una vista lateral vamos a describir el borde posterior y el borde superior. El borde posterior vemos que es más bien vertical, a comparación del anterior que describimos antes. Va a comenzar en la espina ilíaca posterior superior, para luego continuarse con una escotadura. Posteriormente encontramos a la espina ilíaca posterior inferior y luego la escotadura asiática mayor. A continuación podemos observar la espina asiática o isquiática, donde se van a insertar el ligamento sacroespinoso, luego la escotadura asiática menor
y finalmente a la tuberosidad isquiática, donde entre otras cosas se va a insertar el ligamento sacrotuberoso. En cuanto al borde superior, sabemos que va a estar dado por la cresta ilíaca, que se va a dirigir desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina ilíaca posterosuperior. Esta cresta va a tener dos labios, un labio externo y un labio interno que nos vemos desde esta cara, y una porción intermedia. Y va a prestar inserción a múltiples músculos, como por ejemplo los músculos anchos del abdomen. Podemos ver también que desde el labio externo se extiende una eminencia denominada tubérculo ilíaco que va a prestar inserción para el músculo glúteo medio. Dicho esto, nos quedan por nombrar los ángulos, que en realidad ya lo fuimos mencionando, pero de todas formas el ángulo anterosuperior va a estar dado por la espina ilíaca anterosuperior, el ángulo posterosuperior por la espina ilíaca posterosuperior, el ángulo posterior-inferior por la tuberosidad isquiática y el ángulo anterior-inferior por el ángulo del pubis. Esta es la bibliografía que utilicé, espero que les haya servido. Muchísimas gracias.